Bien, amados hermanos, estamos aquí día viernes, fin de semana, con el Instituto Bíblico Radial, cumpliendo nuestro compromiso con ustedes y agradeciendo al Señor la oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir este pequeño seminario del día de ayer y de hoy, referente a lo que acontece simbólicamente en esta semana, que es celebrado por parte del pueblo cristiano, y para que nosotros podamos entender y conocer detalles que acontecieron en esta semana. Vamos a tratar el día de hoy en dos porciones. El primer tema será el juicio del Señor Jesús y la segunda será el tema de la resurrección. Bien, en Mateo 26, del 47 al 56, tenemos una narrativa de lo que acontece después de que nuestro Señor Jesús había estado en el aposento alto, donde tomó la comunión de los santos, o la Santa Cena, como le llamamos nosotros, o el partimiento del pan, que también así se le llama. Había estado con sus 12 apóstoles. En el aposento alto el Señor solamente estuvo con sus 12 apóstoles. En ese desarrollo el Señor les lava los pies y les da una enseñanza muy profunda en la que deberían de cuidarse unos a otros. Después tenemos el partimiento del pan, donde el Señor les revela que Él será entregado, que su cuerpo servirá para llevar el pecado de la humanidad, y cada que lo coman sepan que Él se llevó ya el pecado de la humanidad. Y después comparte con ellos el vino, ¿verdad? Y cuando toman el vino, el Señor les dice dos cosas importantes. La primera de ellas es: esta es mi sangre que será derramada para expiación de los pecados de muchos. Entonces, en su cuerpo se llevaría el pecado y su sangre serviría para redimirnos de toda culpa, sería el pago por nuestras culpas, y de esta manera queda establecido ya ese recordatorio, ese memorial, que lo debemos de hacer todas las veces que sea necesario. Pero también hay una parte importante donde el Señor dice: este vino, este jugo de uva, no lo volveré a tomar hasta que esté en la casa de mi Padre con vosotros. Amén. Esto obviamente es una alusión clara a las bodas del Cordero. Entonces ahí está ya la promesa establecida. Y después de eso la palabra dice que salió Judas a hacer lo que tenía que hacer. Entró Satanás en su corazón y fue a cumplir el trato que había hecho con los sacerdotes del Sanedrín. De esa manera se abren dos caminos: el camino de Judas, que es el camino no solo de la traición y de la entrega, sino de la negación. Acababa de tomar la Santa Cena, mi hermano, acababa de ser afirmado el nuevo pacto, y obviamente él es el primero que decide apartarse de Cristo. Posteriormente termina la reunión en el aposento alto, terminaron cantando himnos, ¿verdad? Cosa tan hermosa, el Señor Jesús cantando himnos con sus apóstoles. Y posteriormente ya se fue caminando al lugar, ¿verdad?, donde al Getsemaní, el huerto de Getsemaní, donde con frecuencia él se retiraba con sus apóstoles. Van de nuevo para allá. Obviamente Judas conoce el lugar, ¿verdad?,
y él va y ahí hace le da muchos conocimientos a sus apóstoles, mi hermano, que está el capítulo 14 del Evangelio del apóstol Juan, ¿verdad? Donde les dice que Él va a preparar moradas para nosotros, que Él vendrá por nosotros. También les habla del Espíritu Santo en el capítulo 14, el capítulo 16, y les da ya una información más completa del Espíritu Santo. Hace la oración en el capítulo 17, hermoso, mi hermano, y en el capítulo 18 habla de la vid también, en el 15, ¿verdad? Y ya el Señor llega al huerto de Getsemaní, donde obviamente tendrá ese encuentro, ese personal en condición de carne, mi hermano, con su Padre, orando por el momento que va a acontecer. Ahí tenemos los últimos momentos. Vamos a leer Mateo 26, mi amado, para que veamos qué es lo que sucede en el huerto. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él venía mucha gente con espadas, con palos. Venían de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado una señal, diciéndoles: al que yo besare, ese es, a él prendedle. Y enseguida Judas se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo. Mira qué cosa tan hermosa, mi amado. El Señor le dijo amigo, porque Él así lo había considerado, ¿verdad? En el capítulo 15 les dice: vosotros ya no seréis mis siervos, sino seréis mis amigos, ¿verdad? Y aquí el Señor le está ratificando a Judas y le está diciendo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿O acaso piensas que no puedo ahora orarle a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que esto acontezca? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cuando cada día yo me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y ahí no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Amén. Entonces sus discípulos se apartaron y dejándole solo, huyeron. Amén. Agrego aquí, Marcos es testigo de lo que está aconteciendo. Marcos en su evangelio escribirá: y había un joven ahí que estaba cubierto con una sábana, ¿verdad? Y que cuando trataron de agarrarle, dice, le quitaron la sábana y él salió corriendo desnudo. Obviamente la palabra desnudo en las Escrituras, mi hermano, no es exento de ropa, sino que no tuvieran puesto una de las prendas de vestir, la prenda íntima más de vestir que tenían, ¿verdad? A eso le llaman desnudos en las Escrituras. No quiere decir que no tuviera taparrabo, que no tuviera cubierta con calzoncillos de lino, etcétera, según el personaje. Bien, ¿qué sucedió, mi hermano, después de estos acontecimientos?
¿No había dicho Éxodo 12 que al cordero se lo iban a comer completo en esa noche? Pues eso es lo que va a hacer el pueblo de Israel. Va a empezar a preparar y a comerse al cordero. Amén. En Éxodo 12 el Señor les dijo: comeréis con vuestras ropas todos preparados. Aún ni la masa que van a llevar va a leudarse. Y a medianoche pasó el heridor y mató a todos los primogénitos de Egipto. Y lo mismo está haciendo ahora Satanás. Está capturando a medianoche al primogénito de los cielos para descargar sobre él todo su resentimiento, toda su ira, todo su odio, ¿verdad? Está haciendo algo semejante a lo que aconteció cuando el pueblo de Israel salió libre de Egipto. Ahora el Señor Jesús nos libertaría. El Señor Jesús está todo preparado. Satanás cree que está logrando su propósito de impedir que el Señor Jesús se convierta en el Rey de los Reyes. Por eso la palabra dice que los pensamientos del Padre son más altos que nuestros pensamientos, que nuestra justicia realmente no corresponde a la justicia de Dios. Nosotros nos debemos de someter a la justicia de Dios. Bien, aquí tenemos esta porción. Ahora, ¿qué está pasando en ese momento, mi hermano? No solamente es aprender a un hombre. Los judíos tenían un sistema legal muy establecido, muy fundamentado en lo que se les había entregado como se conoce como la ley. La ley tenía una sección judicial que decía cómo debería de tratarse a una persona que iba a ser tomada prisionera, cómo se le debería de juzgar, en qué momento se le debería de juzgar, en qué condiciones se le debería de juzgar, ¿verdad? Todo eso estaba perfectamente establecido. Y de eso vamos a tratar, porque el juicio que le hicieron al Señor Jesús fue totalmente ilegal. ¿Qué quiere decir eso? Que se violentó totalmente los preceptos que Él les había dado, Dios Todopoderoso, en el monte Sinaí, al pueblo judío, y lo iremos viendo poco a poco. Primero, no se podía tomar prisionero a una persona después de que se había ofrecido el sacrificio de la tarde. ¿A qué horas estaba abierto para juicio, ya sea el Consejo de Ancianos, que era el primer paso en los pueblos pequeños, el concilio, si era una ciudad más grande, y el Sanedrín, si tenía que juzgar asuntos de suma importancia? En este caso es el Sanedrín que debería haberse reunido. Para que el Sanedrín estaba compuesto de 71 personas, 70 más el sumo sacerdote. De tal manera que para poder haber juzgado al Señor Jesús deberían haber estado reunido el Sanedrín o la mayoría del Sanedrín, ¿verdad? Lo menos que debería de haber habido ahí serían 36 personas. Bien, y también establecía esto en cuanto al número de los que podían componer el jurado para juzgar a alguien. Bien, el Sanedrín estaba abierto después de que se ofrecía el sacrificio de la mañana, que era alrededor de las 8 de la mañana. Ya se ofrecía el cordero que diario debería de ofrecerse, y después de que ya estaba hecho el sacrificio, se abría el Sanedrín. Sin antes de eso no se habían santificado las acciones de todo el día. Y se cerraba la función del Sanedrín antes de que se ofreciera el sacrificio de la tarde, que era
alrededor de las 4 de la tarde. De tal manera que el juicio que podía realizarse a cualquier persona estaba entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. No podía juzgarse a nadie antes o después de esa hora. Estamos viendo que al Señor lo están capturando entre 11 y 12 de la noche. Es un acto totalmente ilegal. Segundo, lo prendieron y lo llevaron inmediatamente a juicio. No solamente lo capturaron a una hora que era incorrecta, a la hora de las tinieblas. Voy aquí a hacer una pequeña aclaración. ¿Por qué era durante el día? ¿Verdad? Porque se supone que el pueblo de Israel obraba conforme a la luz, ¿verdad? Por eso era durante el día que hacían todas sus actividades. En la noche se dedicaban ya sea a descansar, a sus oraciones, ¿verdad? Y aquí estamos viendo que es todo lo contrario. Habían 36 personas reunidas. Pregunta que debemos todos entender. ¿Cómo es que supieron, cómo es que con tanta rapidez pudieron haber reunido una mayoría, si es que hubo una mayoría simple del Sanedrín? Todos vivían en lugares separados, algunos inclusive vivían afuera de Jerusalén. ¿No será que ya estaba todo previsto y premeditado? Obviamente que sí, porque de otra manera mandar a buscar a 36 miembros de Sanedrín, mi hermano, se hubiera llevado mucho tiempo, o sea, ya estaban ahí. Luego lo tomaron al Señor y lo llevaron primero a la casa de Anás. ¿Por qué lo llevan a la casa de Anás? Porque era suegro de Caifás, pero Anás en ese año no era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote se llamaba Caifás, el mismo que profetizó y dijo: es preferible que muera un solo hombre a que toda nuestra nación perezca, ¿verdad? Entonces lo están llevando a un lugar equivocado. Anás quiso interrogar al Señor Jesús y él no le contestó ni una sola palabra. Quiere decir que en ese momento el Señor no está reconociendo la autoridad de Anás porque no la tenía. Por eso es que no le contesta, ¿verdad? Entonces, como no logra nada Anás ahí, entonces lo llevan a la casa de Caifás, donde ya está todo preparado, donde ya está la mayor parte de la gente, donde hay muchísimos en el patio, ¿verdad? Se están calentando, dice la palabra, se calentaban al fuego. Ahí había soldados judíos, ahí había mucha gente que estaba de observador de lo que iba a suceder, y ahí estaban todos los testigos falsos que presentarían. Entonces lo presentan en la noche al Señor e inmediatamente lo empiezan a juzgar, totalmente contra todo lo que está previsto en las Sagradas Escrituras. ¿De qué manera lo empiezan a interrogar al Señor? Con testigos falsos. Había, referente a los testigos falsos, prescripciones muy claras en la ley, que decía: no te presentarás como falso testigo para condenar al inocente. O sea, estaba prohibido a cualquier judío presentarse en un juicio como falso testigo. La misma palabra dice: aquel que se presente como testigo falso, le harás a él lo que trató de hacerle a su hermano, presentándose como falso testigo. De tal manera que todos los que se acercaron fueron testigos falsos. La palabra dice que a pesar de que lo acusaban de muchas cosas, los mismos testigos, porque se tenía que presentar por cada asunto,
2 o 3 testigos. También la misma ley así lo estipula, que no se puede juzgar a una persona si no hay 2 o 3 testigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con 2 o 3 toda es verdad. Entonces, por cada caso que le presentaban al Señor, le decían, no, pues él el sábado no guardaba el sábado, y presentaban 3 testigos donde decían, y entonces uno declaraba el otro, pero se contradecían, ¿verdad? Entonces esa porción no era tomada en cuenta. Luego otro llegaba y decía, no, pues él no le pagaba, por ejemplo, el tributo del templo, él no pagaba tributo del templo. Y llegaban otros 2 o 3 testigos, pero se contradecían entre ellos y se desechaba esa acusación. De tal manera que empezaron, mi hermano, y se fue desarrollando y fue pasando el tiempo. Ellos estaban muy apremiados por el tiempo. No se olviden que el siguiente día, a las 6 de la tarde, cuando cayera el sol, iba a empezar la Pascua, y ellos no querían que ese juicio se fuera más allá en tiempo, y les voy a decir por qué. Ahorita estamos viendo cómo se va desarrollando el juicio. Todo lo que está sucediendo es totalmente irregular, es totalmente en contra de los preceptos que la ley establecía para juzgar a un hombre. Bien, siguen las cosas, van continuando hasta que llega el momento en que el sumo sacerdote, ¿verdad?, le dice, te invoco en el nombre del Altísimo, que nos digas si tú eres el Mesías. Y entonces el Señor, ante esa expresión del sumo sacerdote Caifás, el Señor que está cumpliendo toda la ley, no te olvides, mi hermano, estaba obligado a contestarle al sumo sacerdote. Y entonces él le dice, y estaré sentado a la diestra del Padre, y me veréis venir en las nubes en gloria y poder. Amén. Y entonces en ese momento el sumo sacerdote rasga sus vestiduras. O sea, agarraban y rasgaban. Eso también fue un acto en contra de la ley. La ley establecía que las vestiduras del sumo sacerdote no deberían de ser nunca rasgadas, porque eso indicaba, mi hermano, su autoridad, su investidura. Si recordamos en el libro de Éxodo o en el de Levítico, que está con más claridad, cuando se está invistiendo a Aarón y a sus hijos, a uno como el sumo sacerdote y a sus hijos como parte del sacerdocio, se ve cómo le ponen sus vestiduras. Le dicen y les instruyen cuándo las debe de usar. Entonces lo que hizo Caifás de rasgar sus vestiduras fue totalmente en contra también de la ley. Ahí vamos agregando todo lo que ellos están haciendo, prácticamente están quebrantando toda la parte judicial que establecía la ley. Después que él ya dice, pregunta al Sanedrín, Caifás le dice, ¿qué merece este hombre que ha blasfemado? Y todos le dicen, la muerte. O sea, en ese momento el Sanedrín declara ya la culpabilidad del Señor Jesús y declara también lo que le corresponde como pena, la muerte. A partir de ese momento empiezan a lastimar al Señor Jesús. El alguacil que lo había capturado empieza a golpearlo, y eso también estaba prohibido por la ley, el tocar a una persona, sino que se ejecutara, ¿verdad?, lo que había acordado el Sanedrín, porque no habían dicho qué es lo que merece, cuál es el castigo, que lo lastimen, que lo golpeen, que le peguen con varas, ¿verdad? No, dijeron que merece la muerte. Entonces no lo deberían de haber tocado. Pero es tanto el odio que hay en ellos que empiezan a lastimar al Señor Jesús, empiezan a golpearle en el rostro.
están violentando también la ley. Después, ya en la madrugada, después del tiempo que se llevó este falso juicio, ¿verdad? Porque no cualquiera que hubiera llegado en su defensa del Señor Jesús al otro día echaba abajo ese juicio, era totalmente irregular, ilegal. Había el precepto en la ley, además adicional, mis hermanos, que cuando era juicio de muerte, se le tenía que dar oportunidad a aquel que había sido condenado que se defendiera, que él pudiera presentar testigos de descargo, que él pudiera llevar gente que testificaran con él de que de lo que se le acusaba no era correcto. Y si sus testigos lograban demostrar que la acusación que estaba sobre el reo, que ya se había declarado reo de muerte, podía quedar cancelada. Por eso necesitaba, un día era el juicio y al siguiente día era la oportunidad que tenía el condenado de presentar testigos. Esto que está marcado en la ley no le permitieron hacer tampoco al Señor Jesús. Fue en la madrugada, lo sentenciaron, lo condenaron, lo golpearon y lo pusieron en prisión. En ese caminar, mi hermano, del lugar donde se reunió el Sanedrín en la casa de Caifás, otra irregularidad, mi hermano, no se puede juzgar a los que están culpados de cualquier delito en casas particulares. Tenían que haberlo realizado donde estaba el tribunal del Sanedrín, ¿verdad? Aquí lo están haciendo en casa de Caifás, en un lugar que no está permitido, que no estaba autorizado a hacerlo. También lo están haciendo, están fuera totalmente del orden. Y cuando ya sale esta sentencia y al Señor lo van a poner en prisión, ahí es donde sucede el caminar y donde el Señor ve a Pedro y Pedro recibe la mirada del Señor y se da cuenta de que ha negado a su Señor. Ahí queda esa porción. Por eso fue que al otro día, por lo que yo les había comentado, que no se podía juzgar a una persona hasta después del sacrificio de la mañana, al siguiente día, 14 de Nisán, entonces el Señor lo prendieron, ¿cuándo? El 14 de Nisán, pero en la noche. Porque aquí tenemos que recordar que el día de los judíos empieza a las 6 de la tarde del día anterior. Así que cuando capturaron al Señor Jesús ya era el 14 de Nisán. Y entonces cuando lo llevaron a presentarlo a Pilatos después del sacrificio de la mañana, por eso llegaron ellos después del sacrificio, sí muy temprano, pero después del sacrificio de la mañana llegaron al pretorio donde estaba Poncio Pilatos. No permitieron que hubiera testigos de descargo y lo llevan directamente ya sentenciado, ya con esposas, ya como un prisionero, y lo llevan al pretorio de Poncio Pilatos. Las escrituras dicen ahí, mi hermano, que los sacerdotes no entraron al pretorio. O sea, lo llevaron, ¿quiénes? Lo llevaron los soldados del Sanedrín. ¿Y por qué no entraron los sacerdotes al pretorio? Porque la ley dice que 24 horas, o sea, un día antes, no se puede contaminar a alguien para poder ofrecer la Pascua. Para poder participar de la Pascua no se puede contaminar 24 horas antes. Y como la Pascua se iba a realizar en la noche, esa noche, entonces ellos quedaron afuera. Ahora sí están guardando la ley. Ahora sí ellos no se quieren contaminar entrando a un lugar de gentiles, ¿verdad?
¿Por qué? Porque en la noche van a comer la Pascua. Después de que toda la noche violaron totalmente la ley, quebrantaron totalmente la ley, ahora sí están guardando las formas. Eso es la levadura de los fariseos. Esa es la hipocresía de todos los religiosos, que después de que rompen con los preceptos espirituales que Dios nos ha dado, eso sucede totalmente en las congregaciones ahora, ¿verdad? Que guardan más las formas que los preceptos espirituales que el Señor nos dio. Mucha gente lleva, por ejemplo, ofrenda al altar y está en contienda con un hermano, está igual que los fariseos. Porque el Señor dice, si recordáis que alguno de vuestros hermanos tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve, ponte a cuentas con tu hermano, ponte en paz con tu hermano, luego regresas y me das tu ofrenda. Pero muchos están en pleito, están en contienda, están en amargura, están con odio en su corazón y se acercan a dar ofrenda, mi hermano, al altar. Eso es igual que los que estaban haciendo los fariseos en ese momento. Quebrantaron toda la ley juzgando al Señor Jesús, pero ahora no quieren entrar al pretorio donde está Poncio Pilatos. Luego viene el juicio que ya conocemos y empieza la última etapa de la vida del Señor Jesús, el último día, en donde Satanás descarga todo su odio, donde Satanás cree que va a impedir el cumplimiento del propósito que Dios había mostrado a través de las profecías, y ya conocemos todo lo que ahí sucedió. Por eso Poncio Pilatos, ahora vamos a ver la otra parte del que participó en el juicio del Señor Jesús. Le llevan al Señor y Pilatos pregunta, ¿cuál es el cargo que le están adjudicando aquí al reo? Y ellos le dicen, es que ha blasfemado, se ha hecho igual y semejante a Dios. Pilato le dice, esos son asuntos de ustedes, júzguenlo ustedes, eso no me corresponde a mí. Pero entonces ellos dijeron, no, es que nosotros no tenemos permitido matar a ninguno que sea hallado culpable, y este fue hallado culpable de muerte. Así que te lo entregamos a ti para que tú, que tienes la autoridad para matar a los culpables, lo hagas. Le dice, pero ¿de qué le acusan? Y entonces le dicen, él dice que es rey. Y entonces Poncio Pilatos ya se preocupa. ¿Por qué? Porque el tratamiento que se le daba a los reyes, el tratamiento que se le daba a la realeza por parte de cualquier funcionario romano tenía que estar a la altura de lo que él representaba. Y entonces Poncio Pilatos ya se preocupa un poco por la persona a la que va a juzgar, y él trata de enterarse, por eso son sus preguntas de Poncio Pilatos diciéndole, ¿tú eres rey? Amén. Y ya el Señor le contesta, ¿verdad? ¿Lo dices tú? Dice, yo a esto he venido. Yo soy el que vino a dar a conocer la verdad. Y el que busca la verdad, me seguirá. Entonces, Poncio Pilato le dice, ¿y por qué no me contestas? Le siguió interrogando de dónde era, en fin, ya se imaginan ustedes un interrogatorio, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué no me contestas? ¿Que no sabes que yo tengo autoridad para perdonarte o para ejecutarte? Y el Señor le dice, si no te fuera dado de alto, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí. Amén. Está ahí enfrentado. Poncio Pilatos está representando al Imperio Romano. Amén. No a él.
tiene nombre, pero realmente ahí es el Imperio Romano contra Jesús, el Señor. Y el Señor le está hablando con toda autoridad, le está diciendo, el Imperio Romano no tendría sobre mí ninguna autoridad si mi Padre no se los concediera. Si no hubiera yo venido a cumplir todas las profecías, el Imperio Romano no podría poner sobre mí una mano, como no se la pudo poner nadie durante los 3 años y medio de su ministerio. Poncio Pilatos, mi hermano, entiende, después del interrogatorio que le da, entiende que el Señor es inocente. Por eso lo saca y le dice, yo no he encontrado nada en este hombre. Y entonces le vuelven a decir, si tú no lo condenas y él que se ha declarado rey y nosotros no tenemos más rey que a César, te vamos a acusar a ti de que tú también eres enemigo del rey. Y ahí otra vez Poncio Pilatos entra en conflicto. ¿Por qué? Porque los judíos tenían un trato preferencial en el Senado romano. Los judíos habían firmado junto con los romanos desde el tiempo de los macabeos un pacto, un convenio de mutua ayuda, de mutua colaboración, y de tal manera que tenían un consejo de ancianos, los judíos, que de cada determinado tiempo se iba a Roma a tratar asuntos con el Senado romano. Entonces Pilato sabía que los judíos tenían acceso, ¿verdad?, al emperador y al Senado romano. Entonces vuelve otra vez a tomar en sus manos y ordena que azoten al Señor Jesús. Amén. Y así lo hacen. Ahora bien, en muchas partes dicen que los soldados romanos le dieron 39 latigazos al Señor Jesús. Eso no es cierto. Los 39 latigazos, mi hermano, eso era ley judía. La ley judía decía que no se le deberían de dar más de 40 latigazos a una persona para que no desmereciera su dignidad. Amén. Eso era judío. Pero los romanos, mi hermano, cuando era alguien expuesto a látigo, además el látigo que usaron fue un látigo especial, mi hermano, no era el que comúnmente usaban, sino era el látigo que iba contra aquellos que eran considerados gente de riesgo. Era un látigo que se llamaba el gato, ¿verdad? Ese era el nombre que tenía. ¿Y por qué? Porque como el gato, cuando el látigo caía sobre la espalda de la persona, como si fueran las uñas, se enterraban en la piel de la persona, mi hermano, y cuando era jalado el látigo, arrancaba piel, en donde quiera que se hubiera incrustado, ¿verdad? Con ese latigaron al Señor de una manera tal que no solamente fue en la espalda, fue en todo su cuerpo, en sus piernas, en la parte del frente. El Señor, mi hermano, fue hecho una llaga, hasta que se cansaron los soldados romanos. Fue traído de nuevo, amén, a la presencia de Poncio Pilatos. Ahí es cuando el Señor ya lleva la corona de espinas, ahí es cuando el Señor ya está cubierto con un manto rojo, ¿verdad? Y entonces Poncio Pilatos esperaba que ya estuvieran satisfechos los judíos, y de esta manera dejaran libre, ¿verdad?, al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la esposa de Poncio Pilatos ya había escuchado, ya había estado presente, ya conocía del Evangelio, y obviamente ella entra en temor y le está diciendo a su esposo que deje libre al Señor Jesús. Y entonces presenta y les dice, aquí está Jesús. Ya como romanos nosotros ya nos damos por satisfecho, y aquí está Barrabás.
y según la costumbre que tenemos de liberar en estas fechas a un reo de los que tenemos nosotros. ¿A quién quieren ustedes que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo contesta: suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Amén. Barrabás, mi hermano, se considera que era un ladrón empedernido, jefe de una banda, o era miembro de los celotes, de los guerrilleros que habían hecho atropellos en contra de los romanos y en contra de los mismos judíos. Y este era un hombre verdaderamente peligroso, y es soltado. Entonces el pueblo de Israel, mi hermano, pide que liberen ¿a quién? Al asesino, al ladrón, al delincuente, en contra del que nunca pecó, de aquel que no cometió falta contra nadie, de aquel que por amor vino a la tierra. Y el pueblo dice: suelta a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Todavía continúa el juicio, mi hermano. Todavía no ha terminado, porque tenía que salir de la boca de Poncio Pilato la sentencia de muerte. El juicio todavía sigue. Pero ahora, hermanos, los romanos están siendo más compasivos, mi hermano. Los romanos están siendo mucho más justos que lo que había sido el pueblo de Israel en el juicio del Señor Jesús. Y el pueblo grita: crucifícale, crucifícale. Barrabás hace el acto que dice: bueno, me lavo las manos. El imperio romano no tiene nada que ver con la muerte de este justo. No vayan a venir, ninguno puede venir después a reclamarnos. Y cuando él se está lavando las manos, el pueblo está gritando: que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, ellos mismos se maldijeron. Amén. Por eso vendrían todos los acontecimientos que después les aconteció. Y entonces, viendo Poncio Pilatos que no iba a detenerse lo que ya habían determinado, porque los primeros, según si usted lee las Escrituras, los que azuzaban principalmente a la población eran los sacerdotes. Poncio Pilato se dio cuenta que ya estaba previsto lo que quería, y él dice, pues lo entregó a la sentencia que ya habían determinado. Y ahí está, mi hermano, y ahí concluye el juicio. Después sería ya la ejecución de la pena. Ahí termina el juicio que había empezado en la noche, está terminando, mi hermano, a las 12 del día. Se llevó de las 12 de la noche a las 12 del día todo el juicio de nuestro Señor Jesús. Plagado de todas las irregularidades que se pueden establecer. Ahora bien, ¿por qué no existe documentos que avalen lo que aconteció y que los evangelios registraron? Por lo siguiente: todos los juicios que se realizaban, si algún pueblo es, mi hermano, detalloso, es muy delicado, muy puntilloso para guardar la historia de su pueblo, es el pueblo judío. De tal manera que durante el juicio del Señor Jesús tuvo que haber un escriba que iba él anotando quién fue el testigo, fulano de tal lo acusó de esto y esto y esto. Los testigos fulano de tal lo acusaron de esto. Y entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y lo declaró así. Había crónicas, claro que sí había crónicas. Que estuvieron guardadas en los archivos del Sanedrín judío. ¿Por qué no han llegado a nosotros
ninguna noticia sobre el Señor Jesús, porque posteriormente, cuando iba a ser capturado Jerusalén en el año 70, los sacerdotes determinaron que debía de borrarse con todos los antecedentes que habían sucedido. Sabían que al entrar los romanos, todos los archivos del Sanedrín iban a caer en manos de ellos. Entonces mandaron a quemar absolutamente todo lo que había sido escrito sobre el Señor Jesús. De esta manera, pues, ellos quisieron borrar de la historia. Aún ahora, amado que me estás escuchando, está prohibido en todas las escuelas judías, en la enseñanza de su historia, amén, mencionar el nombre de Jesús y lo que sucedió con él. Todos los niños saben lo que pasó en el año 70, cómo fue destruido el templo, y como siempre, ellos como víctimas de todo lo que hacen, ¿verdad? Y llegó el Imperio Romano y los capturaron, pero ellos no hablan, prohibido está hablar. Los judíos, hay muchos millones de judíos que nacen y mueren y nunca escuchan el nombre de Jesús, ni saben que existió. Está totalmente borrado de la historia judía. Se conoce por el Nuevo Testamento, se conoce porque Flavio Josefo, en su libro, ¿verdad?, Antigüedades de los Judíos, o la guerra contra los judíos, también otro libro que tiene, él menciona una pequeña porción donde habla de el juicio de Jesús. Y en el caso de los escritores romanos, que también no les interesaba, les empezó a interesar cuando el cristianismo llegó a Roma. Amén. Solamente hay 2 o 3 versiones de escritores romanos, algunos historiadores y otro un jurisconsulto romano que dejó algunas notas, es que se conoce que hubo un Jesús, un Christus, dice otro, ¿verdad?, que encabezó una revuelta con los judíos. El juicio del Señor Jesús, el Hijo de Dios, totalmente fuera, es una vergüenza, mi hermano, es una mancha, ya no solo por lo que representaba el Señor Jesús, que ya era mucho, mi hermano, sino la forma como se llevó. Es una mancha para el historial del pueblo de Israel. Por eso han tratado de borrar totalmente lo que te estoy comentando. No podía ser de otra manera. Satanás había desatado a todas sus huestes y lo único que quería era verlo crucificado. No le importaba, como no le importa ahora a muchos juzgados aplicar leyes en contra de lo que está escrito, ¿verdad? Pues cuánto más con aquel, mi hermano, que había expuesto, porque el Señor expuso varias cosas que estaban aconteciendo. Primero, que todo el sistema religioso que estaba gobernando y operando en ese tiempo no tenía fundamento. Los saduceos, que decían ellos descender de Sadoc, el sacerdote, no era cierto. Los saduceos y los fariseos empezaron en el tiempo de los macabeos, 150 años antes de Cristo, no existían. Amén. Ellos nacen de la necesidad de ese movimiento de rebelión del pueblo de Israel contra el gobierno de los seleucidas, ¿verdad? Y ahí nacen los fariseos, no tienen antecedente en la Biblia. Según las Escrituras y la forma de gobierno
teocrático del pueblo de Israel tenía que ser a través de la familia de Aarón. Solamente la familia de Aarón podía ser sumo sacerdote y solamente de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. Los saduceos y los fariseos no eran de la familia de Aarón, no necesariamente, tal vez algunos, pero ahí podía ser cualquiera, amén, que se hubiera afiliado al partido de los fariseos o al partido de los saduceos, pero ninguno de los dos tenía fundamento bíblico. De tal manera, por eso el Señor les dice: vosotros hacéis un lado, violentáis los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. No están gobernando por la ley, mi hermano, están gobernando por las tradiciones, por los acuerdos que ellos habían tenido, por la forma como ellos habían ajustado, ¿verdad?, a las nuevas circunstancias, pero en contra de la ley. Y así tenemos, amados, todo lo que se refiere al juicio del Señor Jesús. Ahora usted conoce, ahora ustedes no lo van a engañar, ahora ustedes no le van a venir a decir, ¿verdad?, otra historia, sino que ahora ya usted la conoce y la mayor parte está establecida en las Sagradas Escrituras. Desde la forma como juzgar a una persona, quién la podía juzgar, a qué horas, cómo podía ser el veredicto, y para cumplirse ese veredicto, qué tiempo tenía que pasar, etcétera, etcétera. Amén. Con esta primer porción cerramos el juicio del Señor Jesús. Amén. Y vamos a tener un pequeño